La historia que te enseñaron puede estar equivocada. Te hicieron creer que el pasado era primitivo, que la humanidad siempre ha estado en progreso constante y que todo lo que tenemos hoy es el resultado de una evolución lineal. Pero ¿y si te dijera que esto es solo una ilusión? ¿Y si han existido civilizaciones tan avanzadas como la nuestra que fueron simplemente borradas por el tiempo? El antiguo Egipto duró más de 3000 años, pero todavía sabemos muy poco sobre sus verdaderas hazañas. Algunos pueblos antiguos tenían tecnologías que solo redescubrimos siglos después. ¿Crees que la Edad Media fue una era oscura? Quizás sea todo lo contrario. La cuestión es, ¿realmente estamos avanzando o simplemente repitiendo los errores del pasado? Muchos inventos que creemos modernos ya existían hace siglos, solo que fueron ignorados. Algunas invenciones surgieron antes de que tuvieran sentido, civilizaciones enteras desaparecieron sin dejar rastro y, lo más inquietante, es que podríamos estar viviendo uno de estos ciclos sin darnos cuenta. Si no aprendemos a interpretar las señales, corremos el riesgo de perder descubrimientos valiosos y cometer los mismos errores. Si quieres entender cómo funciona realmente la historia y cómo esto puede cambiar por completo tu forma de ver el mundo, quédate hasta el final, porque lo que voy a contarte hará que veas el pasado de una manera totalmente nueva. Y si te gusta este tipo de contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal para seguir explorando los misterios del universo de la historia. Ahora, vamos a sumergirnos en este enigma. La historia es un laberinto de misterios, y quien cree que el pasado fue demasiado simple está dejando escapar grandes descubrimientos. Nuestros antepasados no solo sobrevivieron, sino que crearon tecnologías y estructuras tan avanzadas que aún hoy nos desafían a comprender cómo fueron posibles. Piensa en esto. ¿Cómo se construyeron las pirámides sin equipos modernos? ¿Cómo es posible que mapas antiguos ya indicaran tierras que aún no habían sido descubiertas? Lo que consideramos nuevo puede ser solo un eco de lo que se ha olvidado. Pero hay un problema aún mayor. Creemos que la evolución ocurre de manera lineal, siempre hacia adelante, siempre en progreso. ¿Pero es esto cierto? Civilizaciones enteras han desaparecido, dejando conocimientos que tardamos siglos en redescubrir. El motor de vapor, por ejemplo, tuvo una versión primitiva en la antigua Grecia, pero en su momento nadie le dio importancia. ¿Cuántos conocimientos se han perdido en el tiempo simplemente porque nadie supo reconocer su valor? La historia no es una línea recta, sino un rompecabezas en el que muchas piezas aún están fuera de lugar. Y a veces, el propio tiempo juega con nuestra percepción. ¿Sabías que Cleopatra vivió más cerca de la era de los Beatles que de la construcción de las pirámides? ¿O que un pozo para ascensores fue diseñado antes de que se inventara el ascensor? Estos pequeños paradojas muestran que nuestra visión del pasado está distorsionada y que la historia está llena de giros inesperados. ¿Y si hay invenciones olvidadas que podrían cambiar todo lo que sabemos hoy? Existe una idea errónea y peligrosa de que las personas del pasado eran menos inteligentes que nosotros. Pero piensa, sin tecnología moderna, sin libros digitales, sin máquinas que faciliten la vida, ¿cómo construyeron imperios? ¿Navegaban sin GPS y crearon estructuras que desafían nuestra comprensión? La verdad es que la inteligencia humana siempre ha sido la misma. Lo que cambia son las herramientas disponibles. Imagina a un hombre del siglo XXI abandonado en la selva sin internet. ¿Crees que sobreviviría como un hombre de la Edad de Piedra? Muchos inventos considerados modernos ya existían en formas primitivas hace siglos. Los romanos tenían un sistema de calefacción central para sus casas, mientras que en la Edad Media ya existían universidades y hospitales con médicos especializados. ¿Y si te dijera que en la antigua Grecia existía un ordenador mecánico llamado mecanismo de Antiquitera, capaz de predecir eclipses? La capacidad de razonamiento siempre ha estado presente, pero nuestra tendencia a subestimar el pasado nos impide ver cuánto se ha logrado. La cuestión no es si el pasado fue menos avanzado, sino si realmente estamos aprovechando todo lo que se ha descubierto. ¿Cuántas ideas brillantes se han perdido simplemente porque nadie supo entenderlas? ¿Quién puede asegurar que no han existido civilizaciones tan avanzadas como la nuestra, pero que desaparecieron antes de dejar su huella definitiva? Tenemos la ilusión de que la historia es una línea recta, avanzando siempre del primitivo al sofisticado, del caos al orden. Pero si analizamos los hechos, veremos que esta idea es solo un truco de nuestra percepción. Piensa en la Primera Guerra Mundial. Ese nombre solo tiene sentido porque hubo una segunda, pero en su momento nadie la llamaba así. Esto demuestra cómo nuestra visión del pasado siempre está filtrada por lo que sabemos en el presente. Es posible que otras épocas, que hoy llamamos antiguas, fueran vistas como modernas en su momento. Muchos momentos de la historia no siguieron un orden lógico. Hubo periodos en los que las sociedades florecieron y luego cayeron en el olvido.
Los romanos tenían acueductos y baños públicos sofisticados, pero siglos después, en la Edad Media, gran parte de este conocimiento se perdió. En algunos aspectos, el mundo medieval era menos avanzado que el Imperio Romano. Y si algo similar sucede con nuestra civilización, ¿quién garantiza que el futuro será siempre mejor que el pasado? El problema es que creemos que estamos siempre en progreso, pero esta idea no siempre se sostiene. Si el pasado no siempre fue inferior y el futuro no siempre será mejor, ¿cómo podemos estar seguros de que realmente estamos evolucionando? Tal vez algunas respuestas estén ocultas en momentos olvidados de la historia, esperando ser redescubiertas. Pero antes de llegar a eso, debemos entender que algunas invenciones surgieron antes de lo que tenía sentido. La lógica nos dice que las invenciones surgen cuando hay una necesidad de tecnología suficiente para desarrollarlas. Pero, ¿qué pasa cuando algo se crea antes de que tenga sentido? El pozo para ascensores fue diseñado antes de que existiera el ascensor, como si alguien hubiera previsto el futuro. De la misma manera, el mechero se inventó antes que las cerillas. Esto demuestra que la creatividad humana no siempre sigue un guión predecible. A veces, estamos listos para el futuro antes incluso de que llegue. Esto plantea una cuestión intrigante. ¿Cuántas invenciones han surgido antes de su tiempo y simplemente han sido olvidadas? El motor de vapor fue concebido en la antigua Grecia, pero nadie lo utilizó para impulsar máquinas. El hormigón romano era tan resistente que muchas de sus construcciones siguen en pie hoy en día, mientras que nuestras edificaciones modernas se desmoronan en pocas décadas. ¿Qué más se ha descubierto y ha sido ignorado durante siglos hasta ser redescubierto? ¿Y si hoy también estamos pasando por alto algo que podría cambiar el mundo? Quizás el mayor error de la humanidad sea creer que siempre sabe el momento adecuado para todo. Pero si la historia nos enseña algo, es que el tiempo es impredecible. Las ideas brillantes pueden surgir y desaparecer antes de que alguien perciba su verdadero valor. Y si hablamos de civilizaciones que innovaron mucho antes de lo esperado, ninguna lo ejemplifica mejor que el Antiguo Egipto. Cuando pensamos en el Antiguo Egipto, la primera imagen que nos viene a la mente es la de las pirámides. Pero reducir esta civilización a simples monumentos de piedra es un error gigantesco. Egipto no fue solo un capítulo en la historia, fue una era que duró más de 3000 años. Para poner esto en perspectiva, Cleopatra vivió más cerca de nuestro tiempo que de la construcción de la Gran Pirámide de Giza. Esto significa que, para un egipcio de su época, las pirámides ya eran reliquias del pasado, tan lejanas como la Edad Media lo es para nosotros. Esta longevidad descomunal revela algo que pocas personas perciben. Egipto no fue un imperio estático. Durante esos 3000 años, experimentó revoluciones, innovaciones y cambios culturales que moldearon el mundo. Muchos conceptos que usamos hoy, como la administración pública, la medicina avanzada e incluso los cosméticos, ya eran comunes en aquella época. Imagina una civilización capaz de mantenerse relevante durante tanto tiempo, mientras que los imperios modernos surgen y colapsan en pocas décadas. Si Egipto logró existir durante 3000 años, ¿qué nos enseña esto sobre nuestra propia sociedad? Nos hemos acostumbrado a pensar que todo evoluciona rápidamente, pero ¿realmente estamos construyendo algo que perdure? Tal vez el secreto se encuentre en los avances que a menudo subestimamos. Después de todo, hay periodos de la historia que fueron mucho más innovadores de lo que imaginamos, y uno de los más infravalorados es la Edad Media. Ahora que has visto que la historia no sigue un sentido lineal, la pregunta es, ¿qué más estamos ignorando? ¿Cuántos conocimientos han sido descartados simplemente porque creemos que el pasado ya ha sido superado? El Imperio Romano construyó carreteras que aún existen, mientras que nuestras autopistas modernas se deterioran en pocas décadas. Egipto erigió monumentos que desafían nuestra comprensión. ¿Qué dejará nuestra civilización para el futuro? ¿Algo verdaderamente revolucionario o simplemente otra página borrada por el tiempo? La gran lección aquí es que, si no estudiamos el pasado con humildad, seguiremos repitiendo los mismos errores. Civilizaciones cayeron por arrogancia, por pensar que lo sabían todo y que estaban por encima de la historia. ¿Estás listo para ver el mundo desde una nueva perspectiva? ¿Qué prácticas actuales serán vistas como obsoletas en el futuro? ¿Cómo podemos aprender del pasado para construir algo realmente duradero? Si quieres seguir explorando estas preguntas y descubrir más sobre los misterios del tiempo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque la historia no solo se repite, nos da pistas sobre lo que está por venir. Y la pregunta es, ¿estás prestando atención?